Hoy tenemos esta historia de esta chica llamada Brenda Sue Schaffer que desapareció de la nada en la noche del 24 de septiembre de 1988. La familia de Brenda no se enteró de la desaparición hasta el día siguiente. Era común que Brenda saliera y se quedara a dormir en lo del novio, pero ella siempre avisaba. Esa mañana, cuando todos se levantaron, empezaron a preguntar si Brenda les había avisado dónde estaría, pero nadie sabía nada. Entonces llamaron al novio para saber si la había visto. Tomemos en cuenta que esto ocurrió el 25 de septiembre de 1988, no habían teléfonos celulares, entonces las llamadas se hacían a las casas. Ella trabajaba como enfermera y, según el relato de testigos, fue un día más que normal la fecha del 24 de septiembre de 1988 porque ella se fue a trabajar, ella era enfermera, salió de su trabajo, tenía planeado ir a ver al novio. El novio declaró que se fueron a hacer unas cuantas compras. Después, a eso de las 9:30 de la noche, se habían ido a un restaurante a cenar. Y a las 11:30, Brenda llevó a Melvin, a su novio, hasta la casa de su madre, la casa de la madre de Melvin. Y esa fue la última vez que la vieron. De ahí, de la casa de Melvin, ella tendría que haber ido a su casa, pero nunca llegó. Esta versión de Melvin fue corroborada por la madre y ella mencionó que había visto a Brenda manejando el auto. Brenda no se había bajado a la casa, simplemente dejó a Melvin, Brenda se fue, la madre vio cuando Brenda se estaba yendo y eso fue todo. Esa fue la manera en la que Brenda Sue Schaffer desapareció. A la par de todo esto, en ese momento habían ocurrido una serie de desapariciones en esa zona, no exactamente en esa ciudad, sino que en el estado de Kentucky y también en Indiana. El tema era que los casos que iban apareciendo en Kentucky e Indiana eran muy parecidos al de Brenda, entonces no solo las autoridades, sino que la sociedad también estaba preguntándose, ¿será que hay una persona que está atacando a todas estas mujeres y niñas? Porque también habían menores de edad. Algo que llamó la atención con los casos ocurridos en la zona era que testigos habían visto una camioneta azul cerca de la escena del crimen o cerca de donde las víctimas fueron vistas por última vez. Pero toda esta información era muy nueva, se tenía que corroborar si es que todos estos casos que estaban ocurriendo en zonas cercanas en esos dos estados eran del mismo perpetrador. Esto llevó a especular que quizás el caso de Brenda Schaffer tenía que ver con este asesino serial. Y hubo un caso en particular que fue el que llegó a ser noticia nacional vinculado a este asesino 5 meses antes de la desaparición de Brenda, cuando una niña de 8 años llamada April Tinsley había desaparecido. Pero antes quiero darle la bienvenida de vuelta a ellos que ya son amigos de la casa y me dijeron: Paul, tenemos algo súper especial para tu audiencia por Black Friday. Estoy hablando de Surfshark VPN. Porque tener un buen VPN es fundamental en nuestros tiempos. Con Surfshark VPN tenés asegurada la protección de tus datos y un montón de herramientas más. Una de mis favoritas es activar Surfshark VPN, cambiar mi IP por la de otro país y empezar a ver la biblioteca de contenidos y películas que no podría ver desde mi país con Netflix, porque por si no saben, lo que ves en Netflix en tu país no es ni el 60% de lo que realmente está disponible. Y no solo puedes usar Surfshark VPN para Netflix, sino que también lo puedes usar para Hulu, Disney Plus o la plataforma que más te guste, además de poder conectarte en varios dispositivos a la vez. Solo tenés que apretar un botón y conectarte al país que quieras, actualizás Netflix o la plataforma que estés utilizando y listo. Para los seguidores de este canal, Surfshark VPN tiene 85% de descuento más 3 meses completamente gratis, con el enlace en la descripción utilizando mi código POLANDO, todo junto, así como ven ahora mismo en pantalla.
pantalla. Y lo mejor de todo es que si no te gusta el servicio, tenés la devolución de tu dinero antes de los 30 días. Esta es una promo especial de Black Friday solo para ustedes. Gracias a Surfshark VPN por patrocinar este video. Ahora sí, este es el caso del día de hoy. Cinco meses antes de la desaparición de Brenda, a casi 4 horas de distancia, en una locación llamada Fort Wayne en Indiana, una niña de 8 años había desaparecido. Ella era April Tinsley. El 1 de abril de 1988 era Viernes Santo y April, con 2 amigas más del barrio, tenían planeado jugar durante todo el día. Como las casas quedaban en el mismo barrio, iban de casa en casa jugando, de repente comían algo y volvían a jugar en la casa de una de ellas. En un momento empezó a llover, entonces April decidió ir a su casa a buscar un paraguas a eso de las 3 de la tarde. Las amigas decidieron quedarse en donde estaban, pero April nunca más regresó. La madre sabía que su hija iba a estar jugando todo el día con las amigas, pero le dijo que quería que esté de vuelta a las 6 de la tarde para cenar con toda la familia, pero la hija no apareció. Cuando la madre llamó a la casa de las amigas, le dijeron que April había dicho que se iba a ir a buscar un paraguas, pero nunca más regresó a jugar con ellas. Entonces las amigas pensaron que ya no le habían dejado volver y simplemente siguieron jugando sin pensar nada más. Cuando la madre fue a ver si April había buscado su paraguas, vio que este paraguas seguía en la casa, lo que hizo asumir que April había sido secuestrada entre las 3 a 3:15 de la tarde porque el paraguas seguía en la casa, en el lugar donde siempre estuvo. Luego de esto, la madre llamó a la policía, que fue cuando las autoridades empezaron la investigación. El caso de April Tinsley fue noticia nacional en el momento. Todos hablaban de la desaparición de la menor y esto hizo que la policía recibiera miles de llamados con avistamientos. Uno de los más importantes mencionaba que vieron a un hombre blanco de unos 30 años metiendo a una niña en su camioneta azul mientras la menor lloraba. La misma camioneta vista en otros casos de desapariciones de la zona, donde niñas y mujeres fueron víctimas. Lastimosamente, luego de 3 días desde la desaparición, el 4 de abril de 1988, el cuerpo sin vida de la menor había sido encontrado por una persona que estaba trotando al oeste de Spencerville, en Indiana, y nuevamente una persona había visto una camioneta azul en la zona. Ese día, el día que se encontró el cuerpo, se encontraron 2 evidencias más en el área. Primero se encontró un lado del zapato de la niña, de la menor, de April. Y muy cerca del cuerpo se encontró una bolsa que era la bolsa de un supermercado. Y adentro de la bolsa estaba un juguete para adultos, por decirlo de alguna manera, lo cual era bastante tétrico porque estamos hablando de que si esa bolsa tenía referencia, que las autoridades ya pensaban en ese momento que sí tenía referencia al caso, quería decir que el perpetrador, el secuestrador, el asesino, estaba dejando un mensaje y que lo que estaba en esa bolsa probablemente lo había utilizado con la menor, y esto escandalizó a toda la sociedad. Imagínense, había una bolsa con un juguete para adultos que posiblemente se utilizó con la menor. Esta también era la primera vez que se tenía un perfil un poco más elaborado con estas evidencias del perpetrador, porque hasta ese momento no se sabía mucho de quién era la persona, pero esto daba indicios de que el perpetrador, el asesino, era bastante macabro. En los siguientes meses, más mujeres y niñas desaparecieron, pero cuando ocurrió el caso de Brenda, se encontraron con otra coincidencia. La familia Tinsley y la familia Schaffer eran muy similares, muy metidas en la religión, más que cualquier otra familia.
Es más, April Tinsley era parte del coro de la iglesia metodista Fe Unida, mientras que la familia de Brenda, ellos eran católicos, pero el estilo de vida de la familia estaba muy arraigado a lo que la Biblia decía, y esto es importante por dos razones. Primero, podría ser que el perpetrador iba a estas iglesias y quizás conocía a sus víctimas, y segundo, el contexto de la vida de Brenda es mucho más oscuro que lo que salió en medios de comunicación. Igual el caso de Brenda era muy reciente, se tenían que hacer un montón de diligencias más como para decir, ok, este caso realmente sí se parece al de April Tinsley. Hasta ese momento habían similitudes, pero no se podía oficializar que ambos casos sean de la misma persona, del mismo secuestrador. Podría tratarse de una coincidencia y quizás la persona menos esperada podría estar detrás de todo esto. Y aquí quiero mencionar que Caroline, la hermana de Brenda, es un personaje importante. Fue la persona que más habló con la prensa y lo que ella declaró pintó un panorama mucho más claro del pasado de Brenda, el cual hoy en día casi se dejó de lado al hablar sobre este caso, pero para mí por lo menos dice mucho porque no todo es lo que parece en esta historia. El novio de Brenda estuvo en la mira desde el comienzo, y aquí es cuando entramos a los testimonios que la hermana de Brenda, llamada Caroline, dijo en medios de comunicación. Lo primero que Caroline dijo fue que los padres le habían mencionado que supuestamente Brenda estaba camino a encontrarse con el novio porque quería cortar la relación. Y ella había llevado unas joyas en una bolsa. Estas joyas fueron regalos que Melvin le había dado a Brenda en los últimos años y ella los iba a devolver como para cortar la relación y seguir con su vida. Esto según las declaraciones de Caroline en medios de comunicación que los padres de ambas le dijeron a ella. Según los padres, la relación entre Brenda y su novio Melvin estaba deteriorada. Ellos no solo eran novios, ellos estaban comprometidos. 1 año y medio antes de la desaparición, en San Valentín de 1987, fue cuando Melvin le propuso matrimonio a Brenda y Brenda aceptó. Pero según los comentarios de los padres, la relación estaba prácticamente ya destruida. Según Brenda, esto dijeron los padres, Melvin era muy agresivo y muy posesivo y que por eso ella quería terminar la relación. Ahora, lo que no tiene sentido de todo esto es, ¿cómo puede ser que los padres no se hayan preocupado por la desaparición de su hija hasta el día siguiente? Sabiendo que supuestamente Melvin era peligroso o era muy agresivo y posesivo, sabiendo que la hija se iba supuestamente a terminar la relación y ella no aparece durante toda la noche y los padres no se preocupan por esto y recién al día siguiente preguntan dónde está su hija, sabiendo que se iba a hacer eso y que probablemente tendría que volver a la casa. Y además Brenda solía avisar siempre cuando se iba a quedar en lo de Melvin, pero esa noche no avisó. ¿Cómo puede ser que los padres, si dijeron todo esto, que estaban muy preocupados porque la relación era muy tóxica, porque Melvin era peligroso, cómo no se preocuparon por la hija? Eso es lo que no tiene sentido en esta parte. En una entrevista a medios de comunicación, Caroline Schaffer, la hermana de la desaparecida, había mencionado que su padre no quería recibir a su hija luego de su primer divorcio. El primer novio de Brenda se llama Pete Van Pelt. Ellos se conocieron en la preparatoria y empezaron una relación desde muy jóvenes. Muchos están de acuerdo que esa relación era tormentosa desde sus inicios. Brenda dependía de él en todo sentido, en lo emocional, con su autoestima y en sus decisiones. No pasó mucho tiempo para que Pete controlara todos los pasos que Brenda daba. De igual manera, luego de terminar el colegio, se casaron, pero la relación empezó a empeorar cada vez más.
Como Brenda y su familia, ellos eran muy religiosos, entonces para ellos no permitían el divorcio. Ellos no querían que Brenda se divorciara. Inclusive sabiendo que la primera relación que Brenda tuvo fue una relación muy intensa, pero de mala manera. Fue muy negativa, fue muy tóxica. Y viendo todo esto, sabiendo que Brenda no la estaba pasando bien, a ellos no les importaba. A la familia jamás le importó lo que la hija pensaba o sentía. Ellos estaban más preocupados por el que dirán. De igual manera, Brenda decidió divorciarse, no le hizo caso a la familia, pero al salir de esta relación, ella tuvo que dejar la casa donde vivía con este hombre y ella tuvo que volver a su casa. Y ahí fue cuando Caroline mencionó que el padre estaba completamente en contra de que Brenda volviera a la casa. El padre no quería saber nada de Brenda. Primero porque se divorció, no estaba de acuerdo con eso. Segundo, ya no quería saber nada de ella. Entonces trató de evitar que Brenda volviera a la casa. Pónganse a pensar que la familia en todo momento estaba apuntando a Melvin, el novio actual, pero jamás en los medios de comunicación van a leer todo esto sobre el padre. Que él fue el mayor abusador, que él fue el que más maltrataba a su hija emocionalmente, que decía o se escudaba con el tema de la religión para tratar de la manera que él quería a su hija. Pero ellos, por alguna razón, trataban de apuntar a toda costa a Melvin, sabiendo que esa familia no era, ni siquiera se acercaba a ser perfecta. Era una familia bastante terrible, con un historial súper oscuro que no se lee mucho en medios de comunicación cuando se habla sobre este caso. Tanta fue la presión que le dieron a Brenda cuando ella volvió a la casa, que ella decidió salir de nuevo a la casa y se fue a vivir a un departamento, pero lastimosamente se quedó por unos meses, no le daba el dinero para seguir y tuvo que volver de nuevo a la casa, de nuevo con la presión de la familia o del padre, mejor dicho, que no quería saber nada de su hija. Brenda, en esa época, empezó a sentirse avergonzada de sí misma, como que estaba defraudando a su familia, que el divorcio había hecho que la comunidad juzgara a sus padres por haber permitido que su hija pecara. Y es difícil de entender todo esto, porque ¿quién quiere ver a su hija sufrir en una relación tóxica por el único motivo de evitar ser juzgados por la comunidad? Esto no solo demostraba que la familia en verdad no le quería a su hija, sino que mostraba la verdadera cara del padre más que nada, que ni siquiera quería que su hija volviera a la casa, no le importaba el sufrimiento y además que posiblemente me animó a decir que él era igual de abusivo que el primer esposo de su hija. Por algo su matrimonio había durado, no exactamente porque funcionara, sino que porque el divorcio jamás iba a ser una posibilidad para ellos. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué la familia quería culpar tanto al novio? ¿Será que ellos estaban ocultando algo? Un poco después, Brenda se había ido a cenar a TGI Fridays y en ese lugar conoció a este hombre llamado Jim Rush. Él era un dentista exitoso y ahí fue cuando empezó esta nueva relación de a poco, pero que duraría 8 años en total. Y además el tema con Jim Rush era que la familia de Brenda le amaba a este hombre, era el favorito. Los padres estaban encantados con Jim, se notaba que ambos estaban enamorados y esta relación duró en total 8 años, como dije. En una ocasión, inclusive pagó un espacio en un cartel del downtown de Louisville, donde publicó el mensaje: Brenda, no hay espacio suficiente para expresar lo mucho que te amo, Jim. La relación entre Brenda Schaffer y Jim Rush parecía perfecta, pero había un grave problema. Jim abusaba del alcohol, cosa que hizo a Brenda dudar sobre la posibilidad de casamiento. De nuevo, la familia estaba del lado de Jim, no estaba con Brenda.
ya no es sorpresa para mí, pero luego de 8 años Brenda decidió terminar la relación. Después de todo esto, de aprender la vida privada de Brenda y cuando ya había ocurrido la desaparición, pasó algo bastante interesante en este caso. Los Schaffer habían dado entrevistas a medios escritos y en todo momento mencionaban el nombre de Melvin, entonces la sociedad empezó a pensar que Melvin era realmente el culpable. Además, estos medios de comunicación mencionaban que el padre estaba muy triste, que quería que su hija volviera. Prácticamente estaban mostrando el sufrimiento de esta familia, que si sabemos la historia, realmente no le querían tanto a la hija. Es más, ni les importaba con todo lo que vimos recientemente. Y al mismo tiempo, mientras que los medios mencionaban que la familia estaba sufriendo, hacían ver a Melvin como el monstruo de esta historia. Y parecía que la estrategia de los padres funcionó, porque ni el padre, ni la madre, ni la hermana jamás fueron sospechosos de la desaparición de Brenda. Todos se centraban en el novio, las exparejas que podrían tener también motivaciones y otras personas fuera de la familia. Luego de su relación con Jim Rush, Brenda conoció a Melvin gracias al novio de una amiga suya, quienes los presentaron y empezó el romance. Para ese momento ya se había descartado la posibilidad de que el asesino de April Tinsley estuviera involucrado, porque el caso había avanzado a un potencial abusador de menores, así todas las víctimas mayores de edad fueron descartadas, incluyendo el caso de Brenda. Entonces, ¿quién fue el culpable? ¿El novio, Melvin Ignatow, que la familia decía que estaban por separarse? ¿Fue alguno de los exnovios, quienes quizás buscaban venganza? ¿O fue el padre que despreciaba a su hija, pero se mostraba dolido públicamente? Luego, una persona más entraría a la larga lista de sospechosos del secuestro de Brenda Schaffer. Brenda trabajaba como asistente de enfermería en donde tenía un jefe llamado Dr. William Spalding, y lo que hizo este hombre fue muy extraño y ahora se van a enterar por qué. Para ese momento la familia de Brenda había salido a hablar a los medios de comunicación acusando al novio de haber sido el responsable de la desaparición de Brenda. Entonces, Melvin empezó a recibir cartas con amenazas por parte del jefe de Brenda. En estas cartas, el Dr. William Spalding hasta lo amenazó de muerte si no confesaba el crimen. Hay una palabra en inglés que es deflection. Deflection se traduce literalmente en desviación, pero en psicología tiene un significado muy parecido a lo que es la proyección. Alguna vez habrán escuchado que se usa esta palabra para mencionar a alguien que está culpando a otra persona de lo que la persona es. Bueno, en el caso de la palabra deflection es prácticamente lo mismo que proyección, pero es cuando una persona culpa a alguien de una acción que esa persona hizo y normalmente viene acompañada de mucho enojo. En el caso del padre, podemos asumir, si es que él no fuera culpable, que el enojo estaba justificado. Pero en el caso del doctor era como raro, porque la investigación recién había comenzado, todavía la policía no había mencionado a ningún sospechoso, pero este hombre le empezó a mandar cartas terribles, con amenazas intensas para que Melvin confesara, lo que hacía a muchos creer que este hombre podría estar proyectando lo que él hizo en otra persona para desviar la atención. Aunque no se pudo vincular al doctor con la desaparición de Brenda, él fue condenado por el delito menor de amenaza y pagó una multa. Pero de nuevo, el caso se hacía cada vez más confuso, porque todos parecían que ocultaban algo o tenían motivos para hacerle daño a Brenda. Cuando las autoridades habían generado una lista de sospechosos, empezaron a descartarlos uno por uno. Escuchando sus declaraciones,
revisando sus coartadas e investigando más lo que cada uno había hecho en la noche de la desaparición de Brenda. El Dr. Spaulding fue el primero en salir de la lista. Era sospechoso porque esas cartas amenazantes no tenían sentido, pero no solo tenía una coartada, sino que no había motivación aparente. Nada llevaba a pensar que el doctor pudo haber sido, sino que quizás su enojo se debía a que apreciaba demasiado a Brenda. El siguiente en ser descartado fue el novio. Él inclusive se presentó ante un jurado para hacer una declaración oficial y así limpiar su nombre. Él fue encontrado como no culpable luego de presentar su caso por más de 4 horas. Los otros exnovios también habían sido descartados. Uno ni siquiera estaba en la ciudad al momento de la desaparición y el otro tenía una coartada corroborada por varias personas. Así, solo quedaba la familia. Pero como dije, la familia jamás estuvo en la lista de sospechosos. Se pudo corroborar, o nosotros por lo menos pudimos ver con esta investigación, que el padre maltrataba a Brenda, que no la quería de vuelta, que prefería que sufriera con una relación tóxica antes de defraudar a la familia con un divorcio, que ponía la religión en primer lugar y que todo esto era motivación suficiente para deshacerse de ella. Pero nunca fueron sospechosos. Entonces los investigadores estaban en un callejón sin salida y el caso de Brenda parecía que nunca se iba a resolver, así como el caso de April Tinsley, que tomó décadas para al fin encontrarse con un sospechoso. En 1990, la policía encontró un mensaje en las paredes de un establo de Indiana. Acá tengo el mensaje que se encontró ese día. El mensaje decía: yo maté a la niña de 8 años, April M. Tinsley. Y después hace la pregunta: ¿encontraron el otro zapato? Y ahí, después de esa frase, escribió: jaja, volveré a matar. Y este mensaje había sido escrito con crayones y estos crayones se encontraron muy cerca de esa escena. Inicialmente la policía también pensó que este mensaje podría tener relación con otro caso de una niña desaparecida y asesinada llamada Sarah Jean Bowker. Pero a pesar de todas las similitudes que existían, y esta es la parte rara de todas estas historias, que habían tantos casos, todos eran similares, pero al final ninguno se podía vincular. Y con este caso de la niña llamada Sarah tampoco pudo vincularse con el caso de April. Pasaron 14 años para encontrar evidencias nuevas en el caso de April Tinsley. En las fechas del Memorial Day del año 2004, varias cartas fueron encontradas en diferentes lugares. 3 de las cartas estaban en las ruedas de bicicletas de niñas de la zona y una fue dejada en un buzón de correo. Una de estas notas decía: hola preciosa, te he estado observando. Yo soy quien secuestró, abusó y mató a April Tinsley. Tú serás mi próxima víctima. Si no reportas esta carta a la policía y no veo esto en las noticias para mañana, explotaré tu casa. Lo interesante de estas cartas es que se hizo un test de ADN y encajaba con las evidencias encontradas en la escena del crimen de April Tinsley, lo que llevó a las autoridades a asegurar que efectivamente se trataba del mismo asesino, pero nuevamente tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera capturar al hombre que habría asesinado a April. Luego de haber publicitado el caso lo más que se podía en medios, aparecer en varios shows de TV y publicar retratos basados en los detalles encontrados con el ADN, al fin, un nombre salió a la luz. En mayo de 2018, la policía de Fort Wayne, en asociación con un laboratorio, pudieron comparar el ADN encontrado con una base de datos en una web dedicada a test genéticos y pudieron encontrar que encajaba con el perfil genético de 2 hermanos. Tras investigar a ambos, pudieron descubrir que el asesino de April Tinsley era John D. Miller.
Después de esto, los vecinos de John D. Miller mencionaron que ellos escuchaban ruidos en la noche que eran como martillazos, como si fuera que él estaba arreglando algo todas las noches. Y también mencionaron que John D. Miller era muy desagradable, que no se relacionaba con nadie, que si podía ser mala onda y agresivo con quien sea, él era de esa manera. O sea que los vecinos dijeron que siempre les pareció una persona muy extraña, muy rara, y la mayoría no quería ni siquiera dirigirle la palabra. Cuando lo capturaron el 15 de julio del año 2018, lo primero que él dijo fue April Tinsley, prácticamente diciéndole a la policía que sabía por qué lo estaban arrestando. John D. Miller fue condenado a 80 años en prisión por el secuestro y asesinato de April Tinsley, luego de 30 años sin haber sido capturado, pero se cree que podría ser responsable de otros casos de menores en la zona. Volviendo al caso de Brenda Schaffer, no habían sospechosos, jamás investigaron a la familia, entonces los investigadores empezaron a revisar todo lo que tenían sobre el caso para ver si es que se les había pasado algo. Fue así que se encontraron con una mujer que nunca había sido cuestionada en relación a este caso. Se trataba de Mary Ann Shore. Su nombre había sido mencionado por primera vez en el testimonio del novio de Brenda. Él había comentado que antes de haber estado con Brenda en una relación, había compartido su vida por muchos años con una mujer llamada Mary Ann Shore, quien era abusiva con él. Incluso uno de los hijos de Melvin llegó a declarar que Mary Ann Shore les había amenazado y manipulado como para que los hijos hablaran bien de ella a su padre. Sin tener otros sospechosos, decidieron por las dudas ir por ese camino. Ella era la exnovia de Melvin, al parecer tenía problemas de ira y podría ser que su motivación era deshacerse de Brenda o porque quería ver sufrir a Melvin o porque quería recuperar a su ex. No se sabe exactamente o no se sabía exactamente en ese momento y fue así que la policía la llamó para hacerle unas cuantas preguntas. Mary Ann Shore era un personaje controversial. Había tenido problemas con muchas personas en su pasado y al parecer logró mandar a prisión a Melvin tras acusarlo por cometer fraude fiscal. En su entrevista con las autoridades pudieron ver que Mary Ann le costaba ser consistente con sus declaraciones. Cuando le preguntaron si había conocido a Brenda, ella dijo que sí, en una sola ocasión. Luego el detective le preguntó cómo fue el contexto de haberla conocido, a lo que Mary Ann respondió: ¿te refieres a la última vez que la vi? Con esa respuesta pudieron analizar que esta mujer escondía más de lo que decía y empezaron a ver que se estaba poniendo muy nerviosa. En un momento inclusive trató de huir, pero la detuvieron y siendo presionada constantemente, Mary Ann se quebró y confesó que ella había ayudado a Melvin a torturar y asesinar a Brenda. El relato de Mary Ann sobre lo sucedido con Brenda fue muy explícito y muy fuerte, entonces las autoridades pensaron que ella estaba diciendo la verdad, era muy detallado todo y lo que llevaba a especular obviamente que al final Melvin podría estar vinculado a este hecho. Detrás de la casa de Mary Ann había un terreno. No se sabe muy bien porque no encontramos si es que había ya una casa construida en ese momento. Si ven en Google Maps ya hay una casa ahora, pero en esa época, en 1988, no estoy muy seguro si es que había alguna residencia, pero al parecer estaba abandonada porque Mary Ann solía ir a ese terreno todo el tiempo y según su declaración ella mencionó que ellos enterraron el cuerpo en ese terreno. Cuando la policía, después de esta información, fue hasta el lugar, hicieron unas cuantas excavaciones y efectivamente ahí estaba el cuerpo casi esquelético de Brenda Sue Schaffer. La descomposición se había encargado de carcomer lo que quedaba de Brenda. El cuerpo estaba en bolsas de basura y se encontraron cuerdas adentro que contaban la historia de cómo Brenda vivió sus últimas horas, maniatada, torturada, como si no se tratara de un ser humano, tirada en un hueco
peor que un animal. La policía le creyó a Mary Ann. A pesar de tener a este personaje controversial, ellos sentían que Melvin fue el autor material e intelectual del secuestro y asesinato de Brenda. Él tenía mayores motivaciones porque al parecer la historia que la familia había contado era real. Brenda quería terminar su relación y con la personalidad arrogante que Melvin tenía, podría haber pasado todo lo que la familia había mencionado. Ahora, ¿cómo se entiende que Mary Ann hubiera ayudado en todo esto? Porque no tenía sentido. Ella era la ex, de repente ella estaba ayudando con la tortura, el asesinato y a esconder el cuerpo. Era como que nada tenía sentido con esto. Pero entonces, para tratar de responder esta pregunta, le pidieron a Mary Ann que se reuniera con Melvin con un micrófono oculto, así podrían finalmente obtener una confesión, y ellos a cambio le dieron la posibilidad de tener una condena menor por el asesinato de Brenda Shaffer, a lo que ella accedió a este trato. Mary Ann llamó a Melvin y entonces decidieron encontrarse el 9 de enero de 1990 en un estacionamiento de una heladería llamada Earlers. Ella en ese lugar inició una conversación con él, quería sacarle información como para colaborar con las autoridades. Ella le había hecho el comentario que el FBI le estaba detrás, que ella tenía mucho miedo, y también le había mencionado que tenía miedo por el tema del terreno que se encontraba detrás de su casa, porque una familia había comprado ese terreno. Entonces ella tenía miedo que ambos fueran incriminados porque esta familia podría ver qué había en ese patio, en ese terreno. Melvin no dijo nada, solo le dijo que no sea débil con el FBI e hizo un solo comentario, y este comentario era: ese lugar que excavamos no es poco profundo. Y esto no era exactamente una confesión, pero era suficiente como para arrestarlo y para que finalmente se pudiera dar cierre al caso de Brenda Shaffer. Esa misma noche, Melvin Ignatow fue arrestado y acusado de secuestro, asesinato, sodomía, abuso, robo y manipulación de pruebas. Se le dio una fianza de $500,000, pero él se declaró como inocente, lo que hizo que se realizara un juicio en su contra. En este juicio, el abogado de Melvin argumentó que no habían pruebas contundentes en contra de su cliente, no habían huellas dactilares, ADN, ni siquiera algo minúsculo como un pelo que dijera que él podría haber estado involucrado. Además mencionaron que la conversación sobre algo enterrado en la parte trasera de la casa de Mary Ann tenía que ver con una caja fuerte y no precisamente sobre un cuerpo. Cuando Mary Ann subió al estrado, ahí fue cuando prácticamente todo el jurado se puso del lado del acusado. Estuvieron de su lado porque Mary Ann era una payasa. Esa es la verdad, era una payasa, y el jurado prácticamente dijo que no podía ser que esta mujer estuviera diciendo la verdad. Ella estaba vestida de una manera muy provocativa, y yo no soy una persona que cuestiona cómo otra persona se viste, pero obviamente que hay protocolos y hay maneras de vestirse para ir a un juicio, y ella estaba de una manera que no era muy normal, y también se reía constantemente, lo que hizo que el jurado vaya del lado del acusado y lo declararan inocente. Y a pesar de Melvin haber sido encontrado como no culpable, parecía que la verdadera persona que se salió con la suya fue Mary Ann, porque parecía como que había logrado manipular a los investigadores, así como ella llegó a manipular en algún momento a Melvin, a sus hijos y a muchas personas que declararon sobre la personalidad de Mary Ann. Porque siendo Melvin inocente, solo quedaba la posibilidad que Mary Ann fuera la que hizo esto sola. Pero con este trato que ella tuvo con la fiscalía, ella tan solo obtuvo 5 años de prisión solo por el delito de manipulación de evidencias. Y así el caso de Brenda Shaffer llegó a su fin, con un acusado en libertad y con una condena muy baja en contra de la otra sospechosa. Después de esto, la vida de Melvin se vio prácticamente destruida. Casi perdió su trabajo, había perdido clientes, amigos lo dejaron de hablar,
y para pagar su defensa tuvo que vender su casa, su auto y su bote. Prácticamente quedó en la ruina. Yo viendo esta historia y todos los detalles diría, pobre Melvin. Lo acusaron de algo que no hizo y después tuvo que sufrir las consecuencias porque la sociedad creyó por mucho tiempo que él fue el asesino. Pero lo que se encontró años después sobre el caso, yo creo que les va a hacer sentir como que esto fue algún tipo de justicia. Un tiempo después del juicio, la casa que Melvin había vendido para pagar a sus abogados se estaba refaccionando. Durante esta refacción de esta casa, que antes le pertenecía a Melvin, ellos iban a hacer un cambio total de los pisos de madera. Entonces, para hacer este cambio, el albañil tenía que levantar las maderas y después cambiar. Cuando en una parte de la sala levantó las maderas, ahí fue cuando se encontró con una bolsa que estaba pegada a la madera con cinta adhesiva, y ahí esta persona, este albañil, encontraría evidencias que al fin darían respuestas de lo que realmente pasó con Brenda Schaffer. Por un lado estaban las joyas, la que la familia había mencionado que Brenda había llevado para devolverle a su novio para cortar la relación, y por otra parte habían 3 rollos de fotografías que no estaban revelados. En estas fotos, y eran más de 100, se vio prácticamente en todas las fotos a Brenda siendo abusada, siendo maltratada, siendo torturada. Y en muchas de las fotos ella estaba atada a una mesa de café y aparecía Mary Ann en varias de las fotos, y también aparecía un hombre, pero la cara del hombre nunca salía en las fotos, siempre la cabeza estaba cortada. Lo que hizo la policía fue analizar las cicatrices y los lunares en el cuerpo de este hombre y los compararon con el cuerpo de Melvin, y efectivamente se trataba de Melvin. Melvin era oficialmente el asesino de Brenda Sue Schaffer, la persona que le hizo sufrir y que mantuvo estas fotos y las joyas como una especie de trofeo. Las autoridades lo arrestaron de nuevo, pero porque él ya había sido encontrado como no culpable en el primer juicio, por ley él no podía ser imputado por el mismo delito, así que solo pudieron acusarlo por falso testimonio, y al final fue condenado a tan solo 8 años en prisión. Antes de ser llevado a prisión luego del juicio, Melvin por fin confesó, dijo que él tomaba toda la responsabilidad de la muerte de Brenda y le pidió disculpas a la familia Schaffer. Muy conveniente para él, porque recién al saber que no podría ser jamás condenado por este delito, él se hace responsable, así cualquiera.